automáticas del cuerpo. Este cerebro reptil no descansa nunca, siempre está activo, porque si el cerebro reptil se para, inmediatamente las funciones del cuerpo también van a parar y pues la persona no puede seguir viviendo. Es el cerebro más básico, es el cerebro, digamos, como más instintivo, es el cerebro que simplemente se encarga de mantener las funciones vitales. Parece ser que encima de ese cerebro, la evolución hizo que se desarrollara un segundo cerebro que se llama el cerebro mamífero, que es el cerebro que compartimos todos los mamíferos, gatos, perros, etc. Ese cerebro es un cerebro, digamos, interno, está como adentro de ese cerebro arrugadito que veíamos hace un rato. Este es un cerebro interno y se encarga de funciones como, por ejemplo, las reacciones emocionales. Es el cerebro que procesa las emociones. Entonces, quien diga que los animales como gatos, perros no tienen emociones, está equivocado, porque ellos tienen un cerebro muy parecido al nuestro que procesa algunas emociones muy similares a las nuestras. El miedo, por ejemplo, también la tristeza, todo eso se procesa en ese cerebro mamífero. Además, el cerebro mamífero tiene otras funciones que tienen que ver con la memoria. Muchos de los recuerdos a largo plazo se almacenan gracias a estructuras que están contenidas dentro de este cerebro mamífero. Y un tercer cerebro, que es el que llamamos el cerebro humano, es ese que ya vemos por fuera, que es esa parte arrugadita, que se denomina corteza cerebral, que es el que les decía que si se extendiera todo como una telita, sería del tamaño de una cobija de un bebé. Ese cerebro humano es, al parecer, pues dicen los neurocientíficos, una de las estructuras o tal vez la estructura más compleja dentro de la evolución. O sea, ningún otro animal tiene una corteza cerebral tan compleja como es la corteza humana. Y la corteza humana nos permite funciones tales como el lenguaje, el pensamiento simbólico, todo lo que conocemos como las funciones cognitivas, ¿cierto? Razonamiento abstracto, todas esas cosas que son tan humanas se encuentran alojadas en esa corteza cerebral. El paso a la bipedestación, es decir, cuando el ser humano empezó a caminar en dos patas en lugar de cuatro, hizo que el cerebro se modificara, porque al caminar en dos patas en lugar de cuatro, le quedaba mucha más energía disponible. Los animales que caminan o corren en cuatro patas gastan mucha más energía en el desplazamiento. El ser humano se desplaza mucho más lento que la mayoría de animales. Entonces dicen los biólogos evolucionistas que esta energía extra que le empezó a sobrar al ser humano, la empezó a consumir el cerebro. Entonces, al cerebro tener como tanta energía disponible, empezó a evolucionar y por eso, pues esa es una de las razones por las cuales se volvió un cerebro tan complejo. Además, al caminar en dos patas, las manos quedaron libres y eso hizo que nuestras manos, digamos, también evolucionaran en estructuras muy complejas y, digamos, es como lo que, pues, la evolución del cerebro y de las manos son como algunas de las cosas que más nos diferencian de otros animales. El razonamiento simbólico, o sea, la capacidad de pensar con símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es algo que representa otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, una palabra es simplemente un conjunto de trazos, pero esos trazos están representando una persona, una cosa, un lugar. Entonces, un símbolo es aquello que representa otra cosa, diferente de sí mismo. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar con símbolos, pero este pensamiento simbólico, dicen los científicos, que es una capacidad exclusivamente humana. Esta capacidad posiblemente surgió de nuestra necesidad de comprender las intenciones y motivaciones de los otros seres humanos. El ser humano poco a poco, digamos, fue pasando de un lenguaje o de una comunicación más corporal a formas más elaboradas de comunicación, tales como el lenguaje. Y este lenguaje, dicen, pues como han dicho los científicos, es la característica
más humana de todo lo humano que hay. O sea, el lenguaje no lo tiene ningún animal. Los animales tienen comunicación, se comunican entre sí, pero no tienen lenguaje, porque el lenguaje tiene la característica de que funciona por medio de símbolos. Las palabras son símbolos, las letras son símbolos. Entonces, esa es una característica netamente humana, y el poder tener este pensamiento simbólico, el poder anticipar las acciones de los otros, el poder tener lo que se llama teoría de la mente. Teoría de la mente es que un niño a partir de los 2 o 3 años de edad ya es capaz de imaginarse o de suponer otra persona que puede estar pensando, deducir el papá, la mamá, el hermanito, qué puede estar pensando. Y esa es una característica muy humana que nos permitió posiblemente, pues todo esto, el lenguaje y todo esto, coordinar acciones con otros seres humanos y poder sobrevivir como grupo. Entonces, este segundo principio es muy interesante porque nos muestra cómo nuestro cerebro es una, digamos, una obra magnífica, una obra única de la evolución, y creo que nos cuestiona aún más de cómo lo estamos utilizando. O sea, si estamos diciendo que es esa obra tan perfecta que se demoró quizás miles de años para llegar a ser lo que es, si estamos diciendo que tiene unas funciones que ningún otro animal las tiene, entonces creo que también vale preguntarse si sí estamos sacándole todo el potencial y si sí lo estamos cuidando, porque vamos a ver en otros principios algunas maneras en que definitivamente no estamos cuidando nuestro cerebro y cómo podríamos empezar a cuidarlo más y a sacar más provecho de su potencial. Pasemos entonces al principio número 3. El principio número 3 nos dice que cada cerebro tiene su propio cableado. Yo hace un rato les mostraba una imagen donde está una neurona y les decía que los axones de las neuronas forman como una especie de cables que se conectan entre sí. Esos cables son únicos en cada cerebro. Cada cerebro tiene millones y millones y millones de conexiones neuronales, pero es como decir la huella digital o cualquier otra característica física, es único. Cada cerebro es único. Entonces, todas las experiencias que tenemos desde antes del nacimiento, durante el nacimiento y todo lo que viene después del nacimiento, va configurando la forma como nuestro cerebro se va cableando. Cuando hablamos de cablear es cómo va conectando esos cables. Y cada experiencia que vivimos, cada cosa que nos pasa, cada vivencia, tiene un impacto en nuestro cerebro. Por eso no hay dos cerebros iguales y por eso es tan importante en ámbitos como por ejemplo la educación, entender que cada niño, cada persona es diferente y tiene sus propios estilos de aprendizaje, sus propios ritmos, sus propios métodos, sus propios canales de aprendizaje, porque cada cerebro es único e irrepetible. Por ejemplo, un dato interesante es que las distintas regiones del cerebro se desarrollan con velocidades diferentes en las distintas personas. Entonces, a veces hay un niño que decimos, pero ¿por qué no sabe leer si el amiguito ya lee? ¿O por qué mi hijo de pronto no camina si el primito que tiene la misma edad ya camina? ¿Cierto? Resulta que cada persona, como tiene experiencias diferentes y como viene al mundo con un mapa genético distinto, su cerebro se va desarrollando en una manera diferente. Entonces hay personas que pueden desarrollar más unas regiones y otras personas que desarrollan más otras. Y hay personas que, digamos, pueden desarrollar un tipo de inteligencia primero y otro tipo de inteligencia después. Eso nos conecta con otro tema, y es que existen muchas maneras de ser inteligentes, y por eso yo hablo de un tipo u otro de inteligencia, porque normalmente cuando pensamos en la inteligencia, pensamos en lo que típicamente es la resolución de problemas matemáticos o las habilidades de lectoescritura, pero existen muchos tipos distintos de inteligencia. Hay un autor muy famoso que habla de las inteligencias múltiples, Garner, y nos plantea 7 tipos de inteligencias.
pero posiblemente existan más tipos de inteligencias, porque la combinación que cada sujeto, que cada persona tiene de inteligencias es única. Entonces es muy importante pues que cada persona identifique cuáles son sus tipos de inteligencia, en qué áreas se destaca más, qué cosas le gustan, en qué es mejor y potencie eso. Porque a veces nos estamos comparando con otras personas y decimos, pero ¿por qué yo no puedo hacer las sumas o las restas o por qué no puedo ser tan hábil físicamente como es esa persona? Pero tal vez el cableado de mi cerebro hace que yo tenga otro tipo de inteligencia diferente a la de esa persona y quizás en vez de estar comparándome, juzgándome, reprochándome por no ser así, una opción interesante sería conocerme más, conocer cuál es mi tipo de inteligencia, conocer cuál es eh, cómo está cableado mi cerebro y sacarle provecho como a eso, ¿cierto? Entonces, asimismo con los hijos, a veces los padres quieren que los hijos desarrollen habilidades en cierta área, pero no se han detenido a pensar si esas son de verdad, si ese es de verdad el tipo de inteligencia que ese niño tiene. Entonces lo queremos forzar a que estudie otra cosa o a que desarrolle otras habilidades contrarias a la forma como su cerebro está estructurado. Entonces, en resumen, lo que este tercer principio nos está diciendo es que cada ser humano es único e irrepetible y su cerebro es completamente diferente al de los demás en la forma como están constituidas esas conexiones. Y eso hace que cada quien tenga una combinación de tipos de inteligencia diferente. Entonces, conocer su propio tipo de inteligencia, sacar provecho de eso, conocer el de los hijos, orientarlos a que desarrollen el potencial en eso que son buenos, creo que es muy importante como una forma de, digamos, comprender el cerebro y sacarle provecho a esa obra maestra de la evolución. Bueno, el principio número 4. El principio número 4 es interesante y dice así, no prestamos atención a las cosas aburridas. Nuestro cerebro está diseñado para prestar atención a aquello que le genera novedad, interés. Si algo ya lo conoce o no está despertando suficientemente su interés, inmediatamente deja de prestarle atención. El cerebro, contrario a lo que mucha gente cree, está diseñado para prestar atención solo a una cosa a la vez. Hay gente que dice, no, es que yo soy capaz de prestar atención a 4 o 5 cosas al mismo tiempo. En realidad no es así. En realidad lo que sucede es que está cambiando el foco de atención de una cosa a la otra y a veces el intervalo puede ser de segundos.